Y nos vamos hacia Casilda para charlar con la directora de la Escuela Agrotécnica. Se trata de Graciela Mandolini. Le damos la bienvenida. Graciela, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Radio Universidad. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien y muy contenta de poder estar interactuando con vos, Analía. ¿Qué tal? Muy amable. Bueno, presentación formal, licenciada en Educación, profesora de Ciencias Naturales y también coordinadora académica de la Cátedra Libre en Soberanía Alimentaria. Ese cargo sigue, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, yo soy directora de la Escuela Agrotécnica y además, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias, se ha creado en el año 2017 una Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y soy co-coordinadora, participo por la Escuela Agrotécnica y por la Facultad de Veterinarias está la médica veterinaria Melina Gay. Bien, ahí está todo. Somos dos. Exacto, toda la unión y la interacción que hay entre distintos profesionales. Graciela, me gustaría que nos pongamos en tema para entender las características que tiene la escuela, ¿no? Estamos hablando de una escuela que tiene mucho más años que lo que excede nuestra universidad, ¿no? 125 años de vida está cumpliendo la escuela. 123. Ay, le agregué años. La escuela fue fundada en 1900 en el marco de un proyecto que tuvo que ver con, obviamente, el desarrollo de la propuesta de la educación agropecuaria en la Argentina. En este momento somos de las primeras que se crean y que continúa existiendo, porque en realidad la primera escuela que se crea agropecuaria es la de Santa Catalina, en la provincia de Buenos Aires, pero ya no existe más como escuela. El ámbito donde se desarrolló esa escuela hoy es uno de los espacios donde funcionan dependencias de la Universidad Nacional de La Plata. Como escuela secundaria que formaba en lo agropecuario ya no existe y bueno, la nuestra le sigue en antigüedad. Bien. 123 años. Sigue, subsiste y va por más, ¿no? Contemos un poquito las características de los alumnos. Son todos de la zona, gente que viene especialmente para esta formación. Contemos un poco la formación de la escuela secundaria y la posibilidad de la tecnicatura también, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, sí, es una escuela preuniversitaria que, como vos bien dijiste, depende de la Universidad Nacional de Rosario. Los alumnos que acceden a la escuela cursan desde primer año hasta sexto año y el tránsito que realizan es, en primer lugar, tienen una titulación que es la de Bachiller en Ciencias Agropecuarias, que implica cursar en la escuela de primero a quinto año, y si hacen sexto año acceden al título de técnico en producción agropecuaria. El grupo, digamos, que asiste a la escuela es un grupo de características heterogéneas. Hay muchos jóvenes y muchas estudiantes mujeres que en realidad tienen interés en la cuestión agropecuaria y que viven en la región. Algunos están vinculados con el trabajo productivo en el campo porque sus familias tienen justamente algún tipo de producción relacionada con lo agropecuario, y otros no, digamos, otros también vienen de comunidades más urbanas. Tenemos desde el año pasado, desde abril del 2022, una extensión áulica en la localidad del Trébol, y en esa localidad, en este momento, tenemos alumnos que están cursando primero y segundo año. Bien. La escuela nuestra no, obviamente, tenemos de primero a sexto año de cursada. ¿Qué matrícula estamos hablando, Graciela? 310 alumnos, contando la extensión áulica. Y bueno, acá en Casilda la cifra está alrededor de los 280 y el resto es primero y segundo año en la localidad del Trébol. Bien, interesante, ¿no? Porque esto que hablamos del Trébol, entiendo que es también una demanda, un pedido que quizás se hizo en la zona, en la necesidad de formación, ¿no? Digamos, en esta posibilidad que ofrece la escuela. Exactamente, en realidad la comunidad del Trébol, a partir de distintas reuniones y bueno, obviamente acuerdos, convenios marco que firmó en su momento con el señor rector y bueno, y digamos distintos intercambios que sostuvimos desde el año 2021, demandaba formación en este sentido. La localidad del Trébol está a 140 kilómetros de la de Casilda, o sea que tampoco era posible o accesible el tema de un traslado continuo de estudiantes a Casilda, y bueno, y además había toda una intención a través de una asociación civil de la constitución de la propuesta en la localidad del Trébol. Así que, bueno,
fuimos también previendo esta cuestión de la expansión a otras localidades, lo cual implica, tiene su nivel de complejidad, ¿verdad? Pero bueno, ya hemos generado una estructura de funcionamiento que nos permite que se desarrollen las actividades con total normalidad. Bien, hay que hacer toda una movida, ¿no? Para empezar con una escuela, exacto, digamos, en otro lugar. No es tan sencillo. No es que tenemos 2 aulas, bueno, hay que armar toda una estructura, hay que ver cuáles son los docentes que se pueden llegar a la localidad, ¿no? Hay un montón de cosas que armar a la hora de pensar en la posibilidad de extender esta extensión áulica. Bueno, y algo importante en lo que ustedes vienen trabajando, que es esta cuestión de pensar el medio ambiente, ¿no? En el currículo, ambientalizar el currículo, ¿no? Hoy es el Día del Medio Ambiente. ¿Cómo surgió esta propuesta? Entiendo que entre la Facultad de Agrarias y Humanidades empezaron a generarse lazos como para pensar justamente este enfoque. Bueno, en realidad el tema de ambientalizar el currículum es un gran desafío que asumimos nosotros cuando hacia el año 2010, en virtud de que, bueno, era necesario reformular el diseño curricular de la escuela, trabajando en el marco de la Ley Nacional de Educación Ambiental, mejor dicho, es un error, de la Ley Nacional de Educación, sí, que se había sancionado unos años antes, nosotros comenzamos a pensar que era necesario formular una propuesta curricular que, bueno, justamente recogiera algunos pilares fundamentales. En un principio, el primero era, bueno, trabajar la currícula desde una perspectiva que promoviera la investigación-acción participativa, es decir, uno de los pilares fundamentales de la escuela es trabajar desde ese lugar, desde el lugar en el que invitamos a que la propuesta que se diseñe y la planificación que se realice implique un proceso de retroalimentación que llevan adelante cada uno de los docentes en virtud de un recorrido que tiene que ver con reflexionar sobre su práctica. El otro pilar fundamental tiene que ver con la historia de la educación agropecuaria en la Argentina y en América Latina con, digamos, un enfoque que implica un estudio de casos sobre la historia de la Escuela Agrotécnica de Casilda, que está profundamente entretejida con el surgimiento de la educación agropecuaria en nuestro país. Y el otro gran pilar es el de la educación ambiental, porque pensamos que era necesario sensibilizar respecto de una educación ambiental que recuperara todos los elementos que se formulan a partir de una línea del pensamiento ambiental, que es el pensamiento ambiental latinoamericano. El pensamiento ambiental latinoamericano en realidad viene a proponernos abordar la cuestión ambiental desde una mirada integradora, que articula naturaleza, sociedad, cultura y educación. Por eso hablamos de ambiente y no de medio ambiente. Hablamos de bienes naturales comunes y no de recursos naturales. Es decir, es toda una ambientalización de la currícula en la medida que vamos rediseñando desde el punto de vista conceptual y metodológico la propuesta de trabajo. En un primer momento discutimos mucho hacia el año 2010 respecto de, bueno, qué hacíamos si le dábamos entidad de materia a la educación ambiental, es decir, si generábamos un espacio curricular que se llamara educación ambiental, o si transversalizábamos el tema ambiental en todo el diseño curricular. Bueno, creímos en un primer momento que era necesario que hubiera una asignatura, una disciplina que se llamara educación ambiental para darle entidad, para formalizar su existencia dentro del currículum y para que después fuera impregnando la propuesta curricular en distintas dimensiones. Porque lo que suele ocurrir cuando hablamos de transversalizar es que un tema transversal es un tema que se lleva, supuestamente lo vamos a abordar de manera interdisciplinaria y de cara a instrumentarlo en todas las asignaturas, pero después esto se vuelve muy difuso y muy difícil de sostener. Entonces dijimos, bueno, primero le damos entidad como materia, existe como asignatura la educación ambiental y luego vemos cómo vamos transversalizando la propuesta desde las distintas disciplinas, porque lo que promueve el pensamiento ambiental latinoamericano es generar un diálogo de saberes, una articulación entre todas las disciplinas y una transversalización desde la perspectiva de interdisciplinar ese currículum. Pero, como te cuento, Analía, en un primer momento hicimos esta doble acción. Por un lado, le generamos un espacio curricular específico y por otro fuimos viendo cómo invitábamos a abordar el tema ambiental desde distintas perspectivas.
De hecho, hay otra asignatura que también tiene entidad de asignatura o de espacio curricular sí, o de disciplina, como le querramos llamar, que es la agroecología. Es decir, comenzamos a plantearnos que apareciera con entidad propia la agroecología. Y te estoy hablando de un diseño curricular que data del año 2010. O sea, era, en su momento, sigue siendo hoy una propuesta innovadora. en ese en aquel momento entonces lo era más aún. Claro, lo era mucho más, mucho más. Hemos hablado sobre agroecología y hay que pensarlo en el contexto de que está inserto la escuela, ¿no? Estamos en la región, una región en el producto epicentro del modelo hegemónico. Exactamente, ahí estamos, ¿no? Tratando de generar otras ideas. Repasando el plan de estudio, porque uno puede entrar en la página de la escuela, ¿no? Tiene las asignaturas propias de cualquier escuela secundaria, matemática, lengua, etcétera, etcétera, digamos. Y pensemos... La única particularidad que tiene es que nosotros el tema, bueno, obviamente vas a encontrarte con unas ciencias naturales. Claro, ahí quiero llegar a ese enfoque, ¿no? Que ustedes le dan y quiero que contemos un poquito cómo se plantea, ¿no? Esas ciencias naturales cada año están enfocados a un aspecto. Exactamente, pero con un sentido de integralidad, por eso hablamos del área ciencias naturales, es un área, es decir, es una confluencia de disciplinas donde en realidad lo que intentalizamos es generar una propuesta integradora, una mirada integradora sobre la cuestión ambiental desde las mismas ciencias naturales, con un enfoque holístico en el sentido de que además lo ambiental está atravesado también por las ciencias sociales y humanas. Entonces, de lo que se trata justamente es de abordar temas y problemas ambientalizados, por eso hablamos de ambientalizar el currículum, porque, por ejemplo, la currícula de primer año nuestra de historia se acerca a la perspectiva de los pueblos originarios, es decir, hablamos desde otro lugar, esa historia vinculada con el abordaje de un proceso en el marco de una lectura evolutiva. En realidad nosotros la hacemos en primer lugar ubicando o conceptualizando la noción de territorio, y acá cuando hablamos de territorio lo que hacemos es plantear tanto la dimensión temporoespacial como la identitaria. Para nosotros, por eso abrevamos, decimos, en esta línea epistemológica que es la del pensamiento ambiental latinoamericano. Y cuando hablamos de territorio, recuperamos la noción de histórica, la noción, o sea, temporoespacial, pero también la noción de identidad. Por eso es muy importante construir conocimiento a partir de lo que significa hablar de nuestros pueblos. De nuestros y de ancestros, nuestros pueblos, claro. Que ya tenían una mirada sobre lo ambiental, que resignificaban el vínculo con la tierra. Nosotros, por ejemplo, y a partir también de articulaciones que tenemos con distintos espacios de la Facultad de Humanidades, bueno, también con el contacto que hemos mantenido a lo largo del tiempo con el Programa Intercultural de Pueblos Originarios que coordina la licenciada Claudia Gota, que es de la Facultad de Humanidades. Por ejemplo, recreamos cada 1 de agosto la ceremonia de la Pachamama en la escuela, con la intención de justamente de recrear esos sentidos existenciales. Totalmente. Así que por ahí va la cosa, digamos, con ese enfoque. Graciela, digo, en las prácticas y en esta, me imagino que la escuela tiene también espacios físicos, ¿no?, donde estas prácticas se pueden dar, o este contacto con la naturaleza puede ser, digamos, cotidiano y práctico, ¿no? Digo, para contar un poco cuál es la idea y cómo se trabaja, ¿no? Que me parece que es uno de los tantos aspectos como... Está, como vos bien describías, está en una región que está caracterizada por la producción agropecuaria desde una perspectiva que tiene que ver con un modelo de producción, distribución y consumo de los alimentos de carácter hegemónico y fundamentalmente con una lógica vinculada con el neoextractivismo, ¿verdad? Pero si bien es así, nosotros estamos en un predio que es el de la Universidad Nacional de Rosario, que compartimos actualmente con la Facultad de Ciencias Veterinarias y que se trata de 300 hectáreas, 80 de las cuales
constituyen lo que se denomina, por la época en la que fue creado, decimos es un parque inglés. ¿Por qué? Porque es el tipo de diseño de aquella época. Es un parque que tiene distintas especies de árboles, que son como pequeños bosquecitos de árboles, generalmente exóticos, y en ese espacio se diseminan una serie de edificios donde se hallan los sectores didáctico-productivos. Intento ser lo más descriptiva posible. Sí, conozco el predio, lo estás haciendo bien. Conozco el predio, así que lo estás haciendo muy bien. Me estás guiando por toda la extensión, que es muy grande, ¿no? Porque ese parquizado y ese arboleda y todo ese espacio verde es muy grande, ¿no? Esa cantidad de hectáreas, muy grande. De esos 80 hectáreas hay, prácticamente unas 60 que son un área natural protegida. Es decir, un área que está, obviamente, no prístina, no impoluta, pero que en la que no hay intervenciones que impliquen la ruptura de una dinámica ecosistémica, donde uno puede ir a observar aves. Hay más de 121 especies de aves, donde uno puede ir a observar árboles de gran porte. Hay, por ejemplo, un bosquecito de araucarias, un bosquecito de robles, un bosquecito de, también es un roble, o viene de la familia del roble, pero es un bosquecito del Quercus suber, que es del que se obtiene el corcho. Es decir, hay bastantes, digamos, pequeños bosquecitos, digo, porque son varios especímenes de distintas especies. Agrupados. Ahora bien, nosotros, además, en la escuela, desde el año 2007, llevamos adelante una propuesta que tiene que ver con una dinámica de trabajo para el desarrollo de autóctonas o de plantas nativas. Esas plantas nativas son fundamentalmente, la propuesta productiva está llevada a cabo por un sector que se llama arboricultura y fruticultura. Y en ese sector de arboricultura y fruticultura estamos en este momento desarrollando plantas nativas, y lo cual también tiene una particularidad, es un proyecto productivo que apunta al desarrollo de nativas. En este momento hay más de 3.000 especies de árboles que estamos llevando adelante con distintos programas, articulando con el área de extensión de la universidad, que también ha favorecido que esto se llevara a cabo. Después en la huerta, por ejemplo, toda la propuesta que estamos haciendo es sin... y hay especies, obviamente en este momento de todo lo que tenga que ver con producciones hortícolas de invierno, pero absolutamente todo lo que se lleva a cabo sin agrotóxicos. Claro. Es decir, respecto de cada uno de los módulos didáctico-productivos hay una experiencia de trabajo que recupera el trabajo con nativas, que recupera el trabajo desde la perspectiva agroecológica. Hay un proyecto de extensión que desarrolla la escuela que se llama La Granja Modelo, que ya va por el 8º año de instrumentación y que tiene que ver con la posibilidad de que nuestros alumnos y alumnas se constituyan en promotores de la huerta en casa, haciendo esta formación con escuelas primarias de la localidad y de la región. Por ejemplo, llegamos hasta el área de Fuentes, una localidad que está acá a unos 15 kilómetros. Es decir, la idea siempre es ver cómo podemos proyectar en alguna época, y esto fue prepandémico, ahora tendríamos que ver si lo podemos recuperar. Se hacía un proyecto también de intercambio en las islas del río Paraná. Los y las estudiantes iban a el Charigüe y el Espinillo a desarrollar un proyecto donde llevaban sus aprendizajes y los compartían con los niños o con las infancias de las escuelas primarias de las islas. Es decir, la idea siempre es que también nuestros jóvenes hagan una experiencia de extensión a la comunidad, de servicio a la comunidad en este sentido, promoviendo acciones que superen el ámbito aula, de la escuela, claro, para instalar una lógica de trabajo y de funcionamiento en la perspectiva agroecológica, que sobredimensione la cuestión ambiental, que tenga, que se vaya planteando los límites, pero al mismo tiempo sabemos que habitamos un espacio
donde la complejidad determina que la cuestión mercantilista o económica sea la que prevalezca, pero al mismo tiempo donde se puede ir habitando espacios transicionales. Esa es un poco la idea también de hacer un planteo desde la perspectiva de la recuperación de los saberes ambientalizados, digamos. Exactamente. ¿No? En esta lógica. Graciela, bueno, nos abriste la puerta de la escuela porque no habíamos charlado todavía aquí en el programa, así que nos permitiste conocer un poco más de cuál es la perspectiva respecto a cómo ustedes han trabajado el currículum, tomando este tema ambiental, conociendo un poco el espacio y otro de los lugares de formación que tiene nuestra universidad. Para nosotros es un placer recibirte en el programa. Y vos sabés, Analía, que bueno, que yo te menciono alguna de las áreas, pero nuestro trabajo se vincula también con la producción de aves. En este momento estamos llevando adelante, y esto sí es una articulación con otra universidad, con la Universidad de La Plata, la crianza de gallinas mapuches, que son, digamos, una recuperación genética de un tipo de ave que era propia de nuestra región, de nuestro territorio, de nuestra Via Yala, digamos, porque eran propias de la región patagónica y las criaban los mapuches. Y bueno, se hizo la recuperación de esa cepa y se está trabajando con estas gallinas, las estamos criando a campo, absolutamente a campo, o sea, no están siendo criadas en cautiverio, lo cual también implica, la particularidad que tienen estas gallinas es que ponen huevos azul verdosos. La primera puesta de huevos la vamos a tener en septiembre. Mira. Así que después te voy a contar. Criamos conejos también desde una perspectiva amigable. También se desarrollan actividades en porcinicultura, en ganadería bovina, en ovina, y bueno, y tenemos un área muy importante que es la de parques y jardines, que se ocupa del mantenimiento del parque, pero que también está explorando el tema de trabajar todo lo que tenga que ver con lo arbustivo y ornamental, recuperando también la perspectiva de las nativas. Totalmente. Para ir instalando también esta recuperación de lo propio. Total. Graciela, agradecerte el contacto con el programa. Seguramente volvemos a charlar en el transcurso del año para ampliar los proyectos que vienen desarrollando. Muy amable. Bueno, con mucho gusto y cuando quieran los estamos esperando. Muchas gracias. La verdad que nos interesa mucho difundir las actividades que se realizan en la escuela. Te agradezco enormemente el espacio. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.